conversatorio sobre el buen manejo de las aguas residuales en el Cantón de Upala. Por eso, no solamente queremos invitar a la familia upaleña, sino que también a los dueños de los comercios, del negocio. Aproveche la tarde, el cafecito, para que nos acompañe en esta charla ambiental que responde a todo el marco del mes del medio ambiente. Queremos también mostrarle en las imágenes un material que ya habíamos publicado en nuestro Facebook municipal sobre la entrega en la primera etapa de las composteras. Además, invitarle para que también pueda ingresar en el link y revise también nuestro Facebook, porque tenemos 13 composteras todavía disponibles. Yo sé que cuando usted vea este video va a querer participar en este programa ambiental. Compostera, espero que la aproveche. Muchas gracias por participar y aquí vamos a darle seguimiento, ¿verdad? No va a estar sola en este proceso para que cuando ya aprenda bien, más bien sea usted una de las capacitadoras en un futuro. Hoy el del programa de compostaje me llamó mucho la atención, me pareció una oportunidad para las familias upaleñas. Siempre vemos que es muy común que todos los desechos van a un solo hueco y no hacemos ninguna selección de eso. Esto nos va a permitir aprovechar algunos de esos residuos sólidos y que podemos usar para abono, y que nos faciliten la capacitación y que además nos den prestado una compostera como esta, pues es de gran bendición. Ojalá que todas las familias upaleñas pudieran tener acceso a este programa y también ser partícipes del compostaje aquí en nuestro cantón. Me han traído esta compostera tan hermosa que va a ser de gran utilidad para mí y mi familia, en la cual me va a ayudar a ya no echar mis cascaritas en la raíz de las amapolas o en la raíz de las matas de plátano, donde las echo. Ahora las voy a preparar aquí. Sí, el compostaje pensamos empezarlo a hacer para ayudarnos en los cultivos. A mí me gusta sembrar, tengo una parcelita pequeñita por ahí, entonces para obtener mejor producto orgánico, entonces queremos empezar este proyecto con la ayuda de la señora y los hijos, y para obtener el mejor producto. Bueno, a mí lo que me gusta es recoger los residuos. Ahí en la cocina siempre mantengo una ollita y voy recogiendo los residuos, ¿verdad?, que nosotros creemos que son biodegradables. Entonces los agarro y los tiro. Ahí tengo una esquinita donde voy tirando todo. Siempre durante el día lo recojo un día, 2 días y voy y tiro al patio. Porque a mí me gusta sembrar mucho. Si usted ahí tiene unas plantitas de tomate, a mí me gusta sembrar tomate. Yo vivo sembrando pepino, chayote, justo que me peguen, y pienso que es por el tipo de terreno. Entonces por eso es que estoy haciendo eso, para ver si acaso así me pueden dar cosecha lo que siembro. Bueno, y si usted quiere participar en este programa de compostaje, lo único que tiene que hacer es llenar un formulario de Google Form. Yo voy a dejarles el link en la transmisión para que usted pueda ingresar, vivir en el Cantón de Upala, en una comunidad del distrito de Upala, recibir el servicio de recolección de residuos ordinarios y estar al día con el pago de los impuestos municipales. Quiero mandar un saludo a Milady Torres y a doña Mariana Briones en Aguas Claras, que están en vivo en nuestra transmisión. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con este conversatorio. El día de hoy nos acompaña Carmen Hernández, quien es la gestora ambiental
del Ministerio de Salud del área rectora de Upala, así es, ¿verdad? Y nuestro gestor ambiental, tocayo también, Luis Diego Mora Jiménez, quienes son los encargados esta tarde de conversarnos sobre el buen manejo de las aguas residuales en el Distrito Central de Upala. Usted también va a tener una participación activa, por eso le invitamos para que deje sus comentarios, sus consultas, además inquietudes, en esta transmisión y vamos a estar dándole lectura y también respondiendo a cada una de esas preguntas. Adelante, Diego. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Diego, y también bienvenidos a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook Live de la Municipalidad y para las personas que nos vayan a observar posterior a esta presentación. Como usted lo mencionó, nos acompaña la compañera gestora ambiental del área rectora de salud de Upala, Carmen Hernández. Hola Carmen, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios, Diego. Muchas gracias por la invitación. Sí, perfecto. Bueno, el día de hoy, en el marco de la celebración del medio ambiente, decidimos realizar una charla educativa para todas las personas, especialmente a las personas que habitan el centro urbano de Upala, para que conozcan cuál es el adecuado manejo de las aguas residuales y cuál es la problemática que estamos enfrentando en la actualidad en el casco urbano. Para ello, hemos preparado una presentación en la cual pueden ir realizando sus consultas a través del Facebook y nosotros durante la misma vamos a estar también respondiendo y evacuando dudas. Entonces, primero los dejo con Carmen, que ella es la que les va a explicar en primera instancia todo sobre el adecuado manejo de las aguas residuales acá en el casco urbano de Upala. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Diego. Como bien lo dices, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre el manejo adecuado de las aguas residuales. Y vamos a hablar también qué pasa en nuestro querido cantón, en Upala. Vamos a ver si podemos ver la presentación, ¿verdad? Para iniciar. Muy bien. Para empezar con el tema sobre aguas residuales, vamos a empezar un poquito rápidamente lo que es la normativa. En Costa Rica tenemos mucha reglamentación respecto de este tema y de muchos temas ambientales, ¿verdad? Pero ahí vemos que podemos mencionar la Ley General de Salud, que es la ley que se decretó en 1973, la Ley General de Salud número 5395. Es una ley muy importante porque es donde empieza a hablarse del manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos en nuestro país. Entonces, esa ley ha tenido varias reformas, por supuesto, pues tiene que ir actualizándose, pero vamos a empezar por ahí. Después, en 1992, se decretó la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la ley número 7317, que también vino a dar temas o a tratar el tema de la conservación del medio ambiente, de los sistemas silvestres y de las áreas silvestres protegidas. ¿Qué tiene que ver eso con aguas residuales? Pues todo, porque ahora más adelante vamos a ver cómo todas las cosas que nosotros hagamos como ser humano va a afectar a nuestros sistemas naturales. En 1995 también se decretó la Ley Orgánica del Ambiente, la 7554, que igualmente viene a dar más contenido al tema de el manejo adecuado de las aguas residuales, ¿verdad? Ya en el 2007 se decreta un reglamento muy importante para el Ministerio de Salud y para las empresas, que se llama el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, el Decreto Ejecutivo número 33.601-MINAE-S. Ese reglamento es muy importante, como les digo, porque ahí viene a indicarnos a los administrados cómo los parámetros físico-químicos y microbiológicos que tienen que cumplir las plantas de tratamiento de aguas residuales para vertir o reutilizar las aguas residuales que se generan de sus actividades. Entonces es normativa muy importante para nosotros. En el 2015 también se emite el reglamento para el manejo y disposición final de lodos,
¿Qué son los lodos? Pues los lodos, por ejemplo, en los tanques sépticos es la materia fecal, por ejemplo, o la materia orgánica que se va depositando en el fondo de un tanque séptico, por ejemplo. Pero hay diversidad de lodos. Este reglamento, por supuesto, viene también a ayudarnos, a apoyarnos en el manejo adecuado de las aguas residuales. En el 2016 se aprobó el reglamento que se llama Reglamento de Aprobación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales. Es el 39.887-S-MINAE, que también nos ayuda para indicarle al administrado qué tiene que hacer si quiere tener una planta de tratamiento de aguas residuales debidamente aprobada mediante ese decreto. Y sigue, la normativa continúa, ¿verdad? En el 2020 se decretó un muy importante reglamento, que es el reglamento para la disposición al subsuelo de aguas residuales ordinarias tratadas. El reglamento 42075-S-MINAE. Y ese reglamento lo que nos da son las pautas a seguir para la infiltración, y ahora vamos a ver qué es eso, de las aguas residuales al suelo. Muy bien, la siguiente. Para entender un poquito la definición, algunas definiciones, porque ya he mencionado varias palabras que alguna gente podría estar un poco confundido, ¿verdad? Vamos a ver, hay una definición importante que es la de saneamiento. ¿Qué es saneamiento? Saneamiento se refiere a el acceso que tenemos las personas al agua potable y a la recolección de residuos sólidos y tratamiento de las aguas residuales. Eso es lo que llamamos saneamiento, ¿verdad? Después, el agua potable es el agua que puede ser consumida por el humano, ¿verdad? Que no causa daño en la salud y que cumple cierta normativa también de otro decreto que se llama el reglamento para la calidad del agua potable, ¿verdad? El agua residual, ¿qué es el agua residual? El agua residual son aquellas aguas que ya hemos utilizado, ¿verdad? Y ya le hemos cambiado la calidad de esa agua, ¿verdad? A través de incorporación de agentes contaminantes. ¿Y qué es un agente contaminante? Es cualquier sustancia que cambie la calidad o deteriore la calidad del agua en la parte física, química y biológica. Muy bien. También ya vimos que las aguas ordinarias, las aguas residuales, perdón, son aquellas que hemos utilizado. Entonces, un agua residual podemos dividirla en dos partes o dos tipos para entendernos. Las aguas residuales ordinarias y las aguas residuales especiales. Las aguas residuales ordinarias son todas aquellas agüitas que generamos de nuestras actividades domésticas, es decir, que provienen de nuestras casas, como por ejemplo sanitarios, lavatorios, baños, fregaderos, de la lavadora. Esas son las aguas ordinarias, residuales ordinarias. Y las agüitas especiales son todas aquellas que vienen de actividades diferentes a las de la vivienda, por ejemplo, una industria, que no son las mismas que se generan en la casa, ¿verdad? También esas aguas, las ordinarias, ya vimos que las aguas ordinarias son las que se generan de nuestras actividades domésticas, las comunes. Podemos a la vez subdividirla en dos, en aguas jabonosas o grises y las agüitas sépticas o negras. ¿Por qué quiero hablar de esto particularmente? Porque el Ministerio de Salud, bueno, cuando recibimos denuncias, la gente siempre habla que es que las aguas negras están en el caño, en el cordón de caño. Y que las aguas negras y que son sépticas y no comprendemos eso. Eso es importante entenderlo porque definitivamente son aguas contaminadas, ¿verdad? Son aguas que ya son usadas, por eso son aguas residuales, pero el contaminante es diferente, ¿verdad? El contaminante, ¿por qué? Las aguas jabonosas, como su nombre lo dice, o la categoría que yo le pongo lo dice, son aguas
que vienen de la lavadora, del fregadero, del baño, ¿verdad? Llevan jabones y les llamamos, o yo les llamo grises. Mientras que las aguas sépticas o aguas negras son las que vienen específicamente ¿de dónde? Pues del tanque séptico, del inodoro, básicamente, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando hablamos de aguas negras en la calle, eso es un gravísimo problema, ¿verdad? De contaminación. Muy bien. Ahora bien, ¿qué son sistemas de tratamiento de aguas residuales? Hay muchos tipos de sistemas de tratamiento de aguas residuales. El tanque séptico y el drenaje es un tipo muy común de tratamiento de aguas residuales, pero hay muchos. Por ejemplo, está el alcantarillado sanitario, y quiero explicarles un poquito qué es el alcantarillado sanitario, porque tendemos a confundirnos y decir que yo puedo tirar las aguas a ese alcantarillado, ¿verdad? El alcantarillado sanitario es un sistema de tratamiento de aguas residuales colectivo, es decir, que le da tratamiento a muchas casas, es más, todo un pueblo podría ser, ¿verdad? Y que va a un solo sistema grande que normalmente está administrado por el AIA, ¿verdad? Y que le da tratamiento a esas aguas de forma colectiva, ¿verdad? En Upala no contamos con sistema de alcantarillado sanitario, contamos con un sistema de alcantarillado pluvial que es diferente, ¿verdad? Que es para las aguas de lluvia, no así para las aguas residuales, que son las utilizadas, ¿verdad? También tenemos lagunas aerobias, que significa que son lagunas al aire libre que tienen oxígeno, incorporación de oxígeno. Tenemos tanques anaeróbicos, que son tanques cerrados, casi siempre enterrados, que no contienen oxígeno y que están dando un tratamiento a esas aguas. Los biodigestores, que es un tipo de tratamiento muy utilizado en la industria agropecuaria, donde se genera un producto muy interesante que se puede utilizar, que es gas, y se utiliza hasta para cocinar. Esos son los biodigestores. Trampas de oleaginosas, que también es otro tipo de sistema, ¿verdad? Y así puedo mencionar muchísimos más sistemas de tratamiento, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo también, la tecnología va cambiando y vamos viendo nuevas tecnologías o nuevos sistemas que tienen que irse probando, ¿verdad? Obviamente, pero como ustedes ven, aquí lo importante es ver esas dos diferencias, qué es el alcantarillado sanitario y qué es un tanque séptico y un drenaje. El tanque séptico y drenaje es el sistemita que tenemos en nuestras casas normalmente, y el alcantarillado sanitario es un sistema colectivo de recolección de aguas residuales que va a un sistema, que es un sistema muy grande y complejo, que no tenemos en Upala, ¿verdad? Muy bien. Continuando, les muestro esa imagen porque es importante e interesante lo que dice en ella. Tenemos que en el 2020 el 45% de las aguas residuales domésticas se vertieron al campo, a los ríos, a las acequias, a cualquier lado, sin ningún tratamiento, es decir, crudas, sin tratamiento. 45% de las aguas residuales. Y se estima que un 10% de la población mundial estamos consumiendo productos cultivados, irrigados con esas aguas. Así que es algo grave, porque entonces, ¿qué está pasando? Nos estamos enfermando, ¿verdad? Estamos teniendo problemas de salud importantes debido a la mala gestión o al mal manejo de las aguas residuales que nosotros producimos, ¿verdad? A través del tratamiento de las aguas residuales y fecales, reducimos las enfermedades diarreicas, se salvaguarda la biodiversidad marina y también la biodiversidad terrestre, porque ya vimos que todo lo que hacemos nosotros va a afectar a todos los ecosistemas, y por supuesto también mejoramos las condiciones de vida ambiental, urbanas o rurales, ¿verdad? Porque sabemos que las aguas residuales expuestas traen moscas, mosquitos, traen malos olores, se ve mal, ¿verdad? Entonces, eso también nos va, el adecuado manejo
de nuestros residuos líquidos va a traer un importante impacto en nuestra comunidad a nivel de visual, digamos, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, el tanque séptico y drenaje, ¿verdad? Como lo explicamos, es la solución o el sistema de tratamiento de aguas residuales que usamos nosotros en las casas. Todos creo que más o menos conocen cómo funciona un tanque séptico, ¿verdad? Es un sistema que está diseñado para una cantidad específica de personas y en un terreno específico. Es muy importante que ese diseño, esa construcción de ese tanque se haga por profesionales. ¿Por qué? Porque como es un sistema de tratamiento de aguas residuales, tiene una vida útil, tiene una capacidad, ¿verdad? Tiene una capacidad y tiene una serie de componentes. Así, por ejemplo, el tanque séptico, vamos a ver que es como una construcción casi siempre cuadrada, ¿verdad? Donde ingresa el agua y ahí se van a depositar residuos de tipo sólido, que son los lodos sépticos, ¿verdad? Se van a depositar en el fondo y ahí hay incorporadas una serie de microorganismos que hacen un tratamiento, ¿verdad? Ahí está tratándose el agua y se está degradando la materia fecal, ¿verdad? Se está dando un tratamiento que al final va a tener una salida a un drenaje. Cuando digo drenaje no es al caño, es sigue un sistema, el sistema continúa con otra parte que se llama el campo de infiltración o el drenaje de infiltración. Pero a veces la gente dice, sí, después del tanque séptico va el drenaje, pero resulta que el drenaje que ellos llaman es el caño, y eso es incorrecto. Después del tanque séptico tenemos un sistema de infiltración, ¿verdad?, que se llama drenaje y está compuesto por varias capas de diferentes componentes, ¿verdad? Tenemos piedras de diferentes grosores, grava, arena, etcétera. También es muy importante en esa imagen del tanque séptico, ven que ahí dice trampa de grasa. La trampa de grasa es parte del sistema de tratamiento, es muy importante porque ahí precisamente pasa eso, se atrapa la grasa que tiene que ser tratada. Normalmente se limpian esas trampitas para que el agua que llegue al tanque séptico vaya lo más limpia posible, por lo menos en cuanto a grasas, porque la grasa tapa los sistemas y sobre todo el sistema de infiltración. Entonces, sí es muy importante tener una trampa o varias, ojalá, trampas de grasa, que el mantenimiento es muy fácil, ¿verdad? Se tiene que estar limpiando, no es nada del otro mundo, pero sí que es importante para que nuestro tanque séptico y drenaje funcione. Ahora bien, con esto del tanque séptico continúo indicándoles lo siguiente. El tanque séptico, como lo dije anteriormente, está diseñado por profesionales, ¿verdad?, que por lo menos en la buena teoría y si se hace adecuadamente, hay que hacer unos estudios previos al suelo a ver qué tan infiltrante es mi suelo, qué tan bien el suelo absorbe esas aguas, qué tan bien funciona. Tenemos la mala costumbre de hacer los tanques sépticos con una alcantarilla, ¿verdad? Ponemos una, ojalá 2, 3, 4, no, sino una alcantarilla sin fondo, y ese es mi tanque séptico, ¿verdad? Y el tanque séptico no es así, tiene varias cámaras, como lo pueden ver en la imagen, ¿verdad? Porque ahí está sucediendo algo, las bacterias están trabajando y tienen que pasar por diferentes cámaras, que es parte del tratamiento. Eso es muy importante. El drenaje o el sistema de infiltración también es parte importante del sistema, ya lo vimos, y se tiene que construir en zonas libres de cualquier construcción. Hay una parte en el código municipal, el código de construcción también, que indica un porcentaje, en este momento no sé decirles, pero hay un porcentaje de zona que tiene que quedar verde o libre dentro del área de construcción o dentro del lote, y es para esto.
el sistema de infiltración, que digámoslo drenaje, esa zanja de absorción, tiene que estar libre de obstáculos, libre de construcciones. ¿Por qué? Porque el sol también forma parte de este sistema. El sol va a ayudarnos, por ejemplo, a la evaporación de las aguas. Pero ¿qué pasa? Encontramos en muchas casas, no en Upala, sino en todo Costa Rica, ¿verdad?, que el cuartito del bebé lo construimos encima del tanque séptico, sin dejar tapas, ni siquiera como para ver si está funcionando bien, o encima del drenaje o de ambos, ¿verdad? Yo me he encontrado casos en donde está el tanque séptico y literalmente hay que romper el suelo, quitar losas para poder ver el tanque séptico. Y eso es inadecuado. La gente menosprecia el sistema de tratamiento de las aguas residuales de su casa, porque piensa que es un terreno que no se está usando, y más bien es todo lo contrario, nos está dando el tratamiento de las aguas residuales. Muy bien. ¿Por qué tenemos un tanque séptico? En la siguiente imagen podemos ver una imagen rápida ahí de por qué tener un tanque séptico. Bueno, porque es una opción accesible, asequible a la población cuando no tenemos alcantarillado sanitario. Recuerden que hay lugares que tienen alcantarillado sanitario, ya lo expliqué, ¿verdad? Que es un sistema colectivo. Entonces, vieras que muy bien, uno se conecta a ese sistema, no es gratis tampoco, ¿verdad? Hay toda una administración y hay que pagar por ese servicio, es un servicio que se da, y como que ya ahí conectamos a ese sistema y nos olvidamos de las aguas residuales. Eso está bastante bonito, pero resulta que no es muy, digamos, no en todos los lugares tenemos ese sistema. En Upala tenemos que usar tanques sépticos, por lo menos para las casas, ¿verdad? Estamos hablando de aguas residuales ordinarias. Los tanques sépticos son sistemas que no son tan caros, ¿verdad? A menos que no se hagan bien, ¿verdad? Y son bastante amigables. Si se construyen adecuadamente, los tanques sépticos son una forma de tratamiento de aguas residuales que funciona y que nos da al final un agua tratada y menos contaminada que se va a verter, ¿dónde? Pues en el subsuelo, ¿verdad? Entonces, es una alternativa cuando no tenemos el sistema de alcantarillado sanitario, ¿verdad? Muy bien, ¿estamos manteniendo bien nuestro tanque séptico? Es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué estamos haciendo, verdad? Primero, los inodoros deben de estar bien utilizados, despejados de juguetes o de cosas sólidas. Ahí debe de ir heces, ¿verdad? Orina y otros fluidos, pero no podemos poner ahí cosas que no se deshagan. No podemos echar químicos, por ejemplo, porque matamos a todas las bacterias del tanque séptico, ¿verdad? Eso es muy importante. Hay que estarlo limpiando, ¿verdad? Cada cierto tiempo deberíamos estar dándole un mantenimiento por medio de una empresa que llegue y saque parte de los lodos sépticos, que como les dije, están en el fondo del tanque. No se puede dejar el tanque sin esos lodos, ¿verdad? Porque esos lodos son los que contienen las bacterias que me están ayudando a depurar las aguas. Pero sí hay que estarlas manejando porque se va llenando el tanque, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. La empresa debe ser autorizada, debe ser una empresa seria, ¿verdad? Que nos asegure que esas aguas residuales esos lodos sépticos más bien, van a ser tratados en una planta de tratamiento, ¿verdad? Y también es muy importante tomar en cuenta que tratemos de utilizar detergentes y limpiadores amigables con el ambiente. Busquemos detergentes y limpiadores que sean
ecológicos o biodegradables para no matar las bacterias que tenemos en nuestros tanques. Y por supuesto, bueno, ya les había comentado que la trampa de grasa es muy importante. A veces no se construyen las trampas de grasas y definitivamente la trampa de grasas sí que ayuda a que no se nos descomponga el tanque séptico, sobre todo el drenaje, más bien, después del tanque séptico que se tapa con el montón que se tapa con grasa, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Muy bien, entonces en esta siguiente filmina vemos algunos consejos de qué hacer, ¿verdad? Cómo manejar o cuáles son los consejos que podemos dar para el buen manejo de un tanque séptico y drenaje. Como dice ahí, utilizar racionalmente el papel higiénico, ¿verdad? No depositar toallas sanitarias porque las toallas tienen componentes también plásticos y eso a veces se atoran en las tuberías y no nos sirve que llegue al tanque, ¿verdad? No depositar pinturas ni otros químicos. Mucha gente utiliza el sanitario de ¿cómo se llama? De basurero. Le echan todo lo que tengan en la casa, comida y de todo, no, es para la materia fecal, orines, ¿verdad? Fluidos de ese tipo. Muy bien, utilizar pequeñas cantidades de detergente o desinfectante o como les decía antes, buscar detergentes y desinfectantes amigables con el ambiente, biodegradables o que contengan pocos fosfatos. El fosfato es una sal que es altamente contaminante si es demasiada y que obstruye o nos viene a fregar el sistema, ¿verdad? Limpiar regularmente los sifones internos, es muy importante estar limpiándolos, no solo cuando sentimos malos olores, sino siempre, cada cierto tiempo tener la costumbre de ir y revisar todos los sifones, todas las tapas, ¿verdad? Que estén funcionando bien. Utilizar, obviamente, racionalmente el agua, ¿verdad? Ver que no hayan fugas, eso nos ayuda económicamente también porque ahí es plata, ¿verdad? Que tenemos que pagar esas facturas. Reparar las averías, vamos a lo mismo, ¿verdad? Reparar las averías para no tener fugas de agua y que van a estar llenando nuestro tanque séptico. No utilicemos plástico negro en ninguna capa de drenaje. Eso es muy importante. En Pala hemos visto que la gente hacen el drenaje y le ponen un plástico negro encima y dice, ya, esta es la última etapa de la construcción del drenaje. Como les dije anteriormente, el drenaje tiene que estar libre de cualquier construcción o cualquier material porque el sol hace una importante acción ahí de evaporación, ¿verdad? Entonces no nos sirve olvidémonos del plástico negro encima del drenaje. Colocar la estructura de ventilación, eso es muy importante porque es eso, una estructura donde salen gases. El tanque séptico tiene que tener esa abertura para que estén saliendo los gases. Normalmente lo que se hace es que se pega a la pared de la casa y va hasta arriba. Es muy importante que tengamos algún sedazo o una media vieja arriba para que no entren los mosquitos, porque hemos visto que es un super criadero de mosquitos, ¿verdad? El tanque séptico. Entonces, pero sí es muy importante tenerle ventilación, que es ese tubito, ¿verdad? Y la gente lo elimina, no sé por qué. Y eso también viene a dar problemas porque hay gases ahí que están contenidos, ¿verdad? Colocar el tanque séptico y drenaje en un lugar libre del paso de vehículos, como bien lo dije anteriormente, el tanque séptico y el drenaje es una construcción que necesita que esté al aire libre, ¿verdad? Uh-huh. Después también es muy importante esta otra imagen. ¿Qué datos tenemos que tener en cuenta cuando llamamos a estas empresas para que nos vengan
a limpiar el tanque séptico, tenemos que tener en cuenta que esas empresas deben de tener un permiso sanitario de funcionamiento. No es nada más de que se lleven las aguas residuales, me olvidé, porque lamentablemente en nuestro país muchas, pero muchas de estas empresas sacan las aguas, le cobran a usted un platal, no sé cuánto están cobrando, 60,000 o no sé cuánto cobran, se llevan las aguas en el tanque y en el trayecto que van a, no sé, a Liberia o por ahí, lugares, fincas, ahí tiran las aguas, ahí tiran estas aguas. Y no se vale, usted está pagando un servicio porque usted está haciendo lo correcto, ambientalmente está ayudándole al cantón, a nuestra naturaleza, y no se vale que otros irresponsables nada más vayan y tiren eso, ya cobraron y todo, tiran las aguas residuales en los campos. Eso es muy común, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Consultar si tienen permiso y que nos den que nos enseñen el permiso sanitario y funcionamiento. También que tengan el contrato para que esas aguas vayan a una planta de tratamiento, porque esas aguas tienen que ir a un sistema más grande, ¿verdad? A una planta de tratamiento más grande, donde le dan todo el tratamiento, valga la redundancia, ¿verdad? El camión tiene que estar rotulado, tiene que decir que conduce aguas residuales o aguas negras o aguas sépticas. Tiene que tener toda la rotulación, ¿verdad?, del nombre de la empresa y que transporta aguas negras. Y también usted, si quiere hacer más allá, puede pedir como la cantidad de agua que se llevó de su tanque séptico, como para usted tener un control sobre eso. Eso es datos que podemos tener en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué insistimos en eso, verdad? Alguien dice, pero Carmen, ¿qué necia usted con esos tanques sépticos? Al final de cuentas, ustedes vieron, bueno, más adelante ahí lo dice, el 90% del agua para consumo humano en Costa Rica provienen de las aguas subterráneas, de lo que llamamos mantos acuíferos. Entonces, perdón, si nuestros tanques sépticos y drenajes no están funcionando adecuadamente, esas aguas se están infiltrando, ¿a dónde? A nuestros mantos acuíferos. ¿A dónde? El agua que nosotros consumimos, esa agua que nosotros consumimos, la estamos tomando contaminada de nuestros sistemas. Espero que esta agua no esté contaminada. Bueno, vamos a ver. Gracias. Entonces, por eso, ¿verdad? Estos sistemas están enterrados y nosotros no lo vemos. Nada más nosotros jalamos la cadena y se nos olvidó qué pasó después de eso. Pero no, tenemos que recordarlo siempre porque precisamente esa agua que yo estoy tomando viene de nuestros mantos acuíferos que nosotros mismos estamos contaminando con nuestros residuos domiciliarios, por ejemplo. Ajá. Y le doy la palabra a Dieguito para que continúe aquí, ¿verdad, Diego? Sí, bueno, Carmen, muchísimas gracias por esa amplia explicación. Bueno, ya vos lo explicaste un poco cuáles son las dos formas de tratamiento y cuál es la que utilizamos acá en Upala. Hay que recordar que, bueno, a nivel país se ha preocupado mucho por brindar una adecuada potabilidad del agua. O sea, nos preocupa mucho la potabilidad del agua, pero una vez que esta la utilizamos, no nos preocupa más, ¿verdad? Ya una vez que utilizamos el agua para las diferentes actividades diarias, no nos preocupamos más qué pasa después de, y ese es el tema, que es importante también preocuparse el después de. ¿Y qué es lo que está pasando en el centro urbano de Upala? Bueno, además de el crecimiento en cuanto a comercio, en cuanto a proyectos habitacionales que históricamente ha tenido acá el centro, eso conlleva a que cada vez las personas tengan menos espacio para construir ese tipo de soluciones al manejo de las aguas residuales. ¿Eso qué provoca? Bueno, que al no haber espacio,
las personas tengan que vertir ese tipo de aguas al sistema de alcantarillado pluvial. Entonces, como está acá en imagen, como ustedes lo están observando, es muy común que este tipo de aguas vayan a parar a esos sistemas, y no solamente las aguas residuales, sino que van revueltas también con comida, ¿verdad? Va el arroz, va los frijoles, los restos de la carne, va la grasa, inclusive la gente tira los residuos sólidos. ¿Y eso qué provoca? Bueno, lógicamente un mal aspecto a la ciudad. También provoca una contaminación, ¿verdad? Y un daño a la salud ambiental de las personas, porque tienen que estar respirando ese olor fuerte, ¿verdad? De putrefacción. Entonces, no hay una solución, ¿verdad? Que venga a natural, ¿verdad? Que venga a decir, bueno, no, la naturaleza sabe qué hacer con este tipo de problemas. No, somos nosotros. Y no es tampoco única y exclusivamente injerencia, ¿verdad?, de la municipalidad el estar al pendiente de este tipo de limpiezas, como tampoco del área rectora de salud, que es la que regula este tema, pero sí la solución tiene que partir de cada uno de nosotros, de nuestros hogares. Hay una normativa, ¿verdad?, que utilizamos las municipalidades, como el Código Municipal, el cual dice muy claro que también las personas son responsables, las dueñas o los propietarios de cada terreno es responsable de mantener limpia la vía pública que está frente a su propiedad. O sea, no el hecho que la municipalidad preste los servicios como el de limpieza de vías y caños, quiera decir que las personas tienen el derecho de vertir residuos sólidos o vertir ese tipo de aguas al alcantarillado pluvial. Pero bueno, lastimosamente en Upala no tenemos una solución como el del alcantarillado sanitario, que por ejemplo hoy existe en el gran área metropolitana y que está trabajando muy bien y que va avanzando, pero sí podemos hacer ciertas cosas para mejorarlo. Entonces una de ellas es, bueno, cumplir con esta normativa, ¿verdad? Como por ejemplo también está la ley HIRS, la 8839, que habla de la correcta separación de nuestros residuos. Tenemos también un reglamento de gestión integral de residuos sólidos a nivel cantonal de la municipalidad, que también indica la importancia y el deber que tienen los usuarios de separar sus residuos y de no vertirlos al alcantarillado pluvial o a los sitios públicos, ríos o quebradas. También contamos con un plan y con un reglamento de limpieza de vías y parques. Esa es la normativa bajo la cual nos regimos también para este tipo de actividades que se dan en el cantón. Entre otras cosas también que queríamos mostrarles, Carmen, era sobre qué es lo que pasa también o qué podemos encontrar acá en el casco urbano. Bueno, en la siguiente imagen podemos observar cómo en época seca, ¿verdad? Son imágenes que se tomaron en época seca. Se supone que no debería haber ningún espejo de agua en los caños. Pues es muy típico encontrar esto en el casco urbano de Upala. Justamente, ¿por qué? Porque las personas vierten las aguas grises a este tipo de sitios. Entonces eso provoca, y obviamente el sol hace un trabajo muy importante en la putrefacción y el ambiente, en la putrefacción de los residuos, provoca malos olores en los caños. Y como bien vos decías, no vamos a decir que las personas no puedan vertir, porque lastimosamente vivimos tal vez en una urbanización que no tiene casi espacio en mi casa para tratar todas las aguas, pero por lo menos preocuparse por no vertir los residuos sólidos o los residuos que están suspendidos en los líquidos, y tratar de darles después un adecuado tratamiento. Entonces es muy común acá en Upala observar ese tipo de cosas en época seca. En la siguiente imagen podemos observar la limpieza que realizamos en los canales de desfogue de aguas pluviales. Si podemos mirar o observar bien la imagen de la izquierda, literalmente las aguas están negras. ¿Eso qué quiere decir? Que las aguas van con aguas grises y un montón de cosas más de residuos sólidos. Igualmente en imagen de la derecha y la del centro.
Son imágenes de los principales canales de desfogue de aguas de las aguas pluviales del centro de Upala. Además, de estos canales existen también otros que son cementados, que igualmente la municipalidad da el servicio de limpieza y se mantienen completamente llenas de residuos, tanto en época seca como lluviosa. Tenemos que dar la atención y limpieza, pero este trabajo se podría facilitar aún más si las personas no vertieran residuos sólidos en las aguas que van hacia los caños, y también que las personas no tiren los residuos al alcantarillado público y a las vías públicas. Como podemos observar en la siguiente imagen. Estas imágenes son de acá, del centro de Upala. Podemos ver cómo están los tragantes llenos de residuos, y eso no solamente provoca contaminación al medio ambiente, sino que también provoca inundaciones en época lluviosa. Y eso es muy importante, que la gente reflexione acerca de tirar este tipo de residuos al alcantarillado pluvial, ya que combinado con las aguas residuales van a generar una saturación del sistema, y eso va a provocar un colapso que a su vez va a provocar inundaciones, y esto no solamente pasa aquí en Upala, sino que también sucede en otras partes del país. Bueno, y algunos preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con los residuos que no se pueden limpiar, que no se pueden retener y que van en el alcantarillado público de aguas de lluvia, pero que también van a aguas residuales? ¿Qué pasa con esas aguas? Bueno, resulta ser que en el caso de Upala, nosotros pertenecemos también a la gran cuenca del lago Cocibolca o lago de Nicaragua, y resulta ser que todas las quebradas y todos los ríos van a parar en un determinado momento al lago. Y como podemos observar en imagen, todas estas aguas que transportan los ríos y las quebradas y que van a parar al gran lago de Nicaragua, van con residuos sólidos, como plásticos de un solo uso, por ejemplo, que es muy común que las personas viertan la botella plástica y que la veamos ahí como dando vueltas y vueltas cuando llueve y no se puede ir. Bueno, los que sí logran irse van y llegan hacia las playas también en otras partes del país, y a su vez esos provocan contaminación en los mares, en los océanos, en los lagos, y también pues resulta que nosotros vamos a ingerir esos microplásticos que algunas especies marinas cuando se alimentan ingieren en los océanos. Bueno, ya vimos todo el tema del tratamiento, ya vimos qué es lo que está pasando en el centro de Upala con el manejo de las aguas residuales. Entonces, el mal manejo de las aguas residuales puede ocasionar problemas de salud ambiental. Una persona sensible, ¿verdad?, a los olores, que tenga alergias, niños pequeños, les va a afectar la salud. También va a ocasionar una gran contaminación ambiental, ¿verdad?, por supuesto, en las especies marinas, en la flora, en la fauna, etcétera. Y también obstrucción del alcantarillado pluvial, como lo mencioné, y esto a su vez va a provocar inundaciones. Y bueno, ya para culminar, esperamos que esta presentación haya sido provechosa o que sea de provecho para las personas que van a poder observarla en diferentes horas, en diferente tiempo, y que cualquier consulta estamos en la mayor disposición de resolverlas, tanto aquí en el Facebook Live o posteriormente, ¿verdad? Nos pueden contactar, y esperamos también que esta presentación pues llegue a muchísimas otras personas de aquí del centro de Upala para que puedan interesarse en el tema y ver que es importantísimo tratar adecuadamente las aguas residuales. Muchas gracias, Diego. Y sí, que dicha que usted menciona eso, de que esto sirve también como material educativo. Entonces pueden también compartirlo. Invitamos a las personas para que compartan esta transmisión y pueda llegar a muchísimas más personas y también a personas interesadas. Pueden escribir al correo también demora@muniupala.go.cr si usted quiere o no puede o no logra descargar la aplicación a través del Facebook. Entonces puede escribir al correo electrónico, se lo digo despacito, demora@muniupala.go.cr. Quiero agradecerle
la sintonía a doña Maureen Piedra, que está conectada en esta transmisión, también don Julio Vilches y todas las personas que han estado pendientes observando esta actividad. Vamos a tener más actividades, Diego, ¿verdad? También para el mes del medio ambiente, porque todavía nos quedan unos días. Creo que tenemos que saldar una semana y todas estas actividades no solamente son organizadas por la Municipalidad de Upala, sino que la Comisión Ambiental, que está conformada por ¿qué instituciones? Sí, bueno, está conformado por el Ministerio de Salud, acá con la participación de la compañera Carmen. Están también empresas privadas como la Upala Agrícola, la Piñera Upala Agrícola, también la SPH por medio de la hidroeléctrica Los Negros, también instituciones como el SINAC, está también la Asada Los Santos, es muy activa en la participación con nosotros, entre otras más, ¿verdad? Que nos ayudan y nos colaboraron durante todo este mes con las diferentes actividades y también, por supuesto, las actividades que hicimos a lo interno de la municipalidad con los empleados para también llevarles charlas importantes que tienen que ver con el tema ambiental.